Es de madrugada, 5 de la mañana, y sigo bailando con mis amigas. Las envidiosas me andan criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. Y yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre. Por eso me divierto cuando quiero. No pido a nadie, no molesto a nadie. Compro mi cerveza con mi dinero. Ay, 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 ¿cómo están? Que les saludo, pues somos de las bellas del folclor. El día de hoy nos encontramos con nuestra cantautora del amor, Mariflor Gómez. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué está haciendo por acá? ¿Qué novedades nos traes? Todos nuestros seguidores están preguntando qué novedades para este 2024. Ya estamos a víspera de Taytashanti. ¿Hay primicias o no hay primicias? ¿Qué novedades nos trae? Bueno, novedades, sorpresas, hay de todo en este año. Pues a puertas de celebrar mi gran aniversario, sexto aniversario, domingo 12 de mayo, y las primicias santiagueras 2024. Para bailar y gozar, claro que sí. Mari, todos nuestros seguidores, del público que te ve nos preguntan, ¿desde los cuántos años viene cantando o a qué edad tenía cuando descubriste tu voz o el canto que usted tenía? Desde muy niña, así que cantaba encima del burro, encima del árbol, anécdotas que pues siempre va a vivir en mi corazón, ¿no? Desde muy niña siempre he soñado con ser cantante, con ser intérprete de nuestras canciones del centro del Perú, y la verdad poco a poco voy logrando este sueño. Así que Mariflor Gómez canta desde muy niña, pero profesionalmente y así entregada al arte desde el año 2017. Mari, ¿de qué parte del Perú eres? A ver, cuéntanos un poquito de dónde son tus raíces. Bueno, Mariflor Gómez es huancabelicana de la provincia Pampas Tayacaja, del distrito de Colcabamba, del anexo de Ocoro. ¡Qué bonito! ¿Y cómo es tu pueblito? Cuéntanos un poquito sus tradiciones. Bueno, mi pueblo es un lugar, yo vivo exactamente en un pueblito tan pequeño, alejado de mi anexo, de mi provincia y de mi distrito, pero un lugar pues que tiene bastantes sembríos, ganadería, agricultura. Está bendecido por Papa Lindo. Vamos a ir a comer papa con queso, Hapchi. Vámonos, amiga, cuando quieran, cuando gusten, con las bellas del folclor. Vámonos a saborear esos deliciosos platos típicos de mi tierra. Y es que ya saben, no se pierdan, síganme lo bueno. Mari, ¿y actualmente dónde radicas? Bueno, siempre estoy viviendo en Huancayo, a veces en Lima, según la temporada. En el mes de Taytashanti, en el mes de julio, nos vamos para Huancayo, y en este mes de los carnavales, me traslado para Lima. Mari, cuéntanos, ¿cuándo llegaste por primera vez a la ciudad o a la capital Lima? A los 8 añitos. A los 8 años. ¿Llegaste ahorita donde radicas o era otro lugar? Sí, yo soy ateña de corazón, me quedé en Ate y voy a morir en Ate, así que un saludo muy especial a todos nuestros ateños, pues que alberga a muchas familias de distintas provincias, departamentos, así que Mariflor Gómez es ateña. Un saludito muy especial para mi barrio Santa Rosa de Valle Grande. Ahí está, vamos a visitarla. Mari, cuéntanos, en tu repertorio, ¿qué canciones o géneros musicales encontramos? En mi repertorio, en las presentaciones que nosotros siempre cultivamos y cantamos, es el Santiago, el Huaylas, los carnavales y el Huayno del recuerdo. ¿Qué canción te hizo más conocida, Mari? ¿O qué canción te levantó la fama, como dice que todo el público lo pide hasta el día de hoy? De mi autoría, este tema, Tres Amores. Tres Amores, Cásate, Cásate, pero el más fuerte que me abrió las puertas, Tres Amores. Que este año también ha dado que hablar el Huaylas, Vuelvo a mirarte después de mucho tiempo. Y tus fanaticados, desde el 2017 hasta el día de hoy, ¿cuál es el tema que más te piden, que te dice Mariflor, si no cantas este tema, no bajas del escenario? Según en el lugar, por ejemplo, también hay personas que le gustan no solamente Tres Amores, tengo Flores a mi tumba, El avioncito, Cásate, Cásate, El divorcio, Si te vas. Entonces hay personas que le gusta El amorcito, ¿no? Canciones que de repente ellos lo escuchan a través de las plataformas y me dicen, Mariflor, cántame esta canción y te vas. Y de repente sí, como solista trabajamos un poquito complicado, ¿no? Para poder coordinar con la orquesta, y a capela a veces termino cantando esa partecita. Claro, el avioncito pues lo piden más nuestros compatriotas que están fuera del Perú, que pues aclama a nuestra Mariflor Gómez. Mariflor, cuéntanos también, ¿quién escribe tus composiciones? ¿Eres tú? ¿O
¿Cómo te inspiras para sacar esos temas para llorar, para el amor, para el desamor? No sé, cuéntanos. En su mayoría son mis letras que nacen del corazón y en algunas canciones también donde me dan la confianza de poder interpretar, como Santiago, Guaylas, Carnavales y los Guainos del Recuerdo. Mari, cuéntanos, ¿a qué lugares aquí en Perú te falta llegar? No sé, cuéntanos un poquito para todo nuestro público que recién nos están siguiendo, que recién se están enterando a través de nuestra página. Bueno, vamos recorriendo todo lo que es sur, el centro, creo que rincón por rincón, lo que también para oriente peruano hasta Iquitos, Pucallpa hemos salido ya. Lo que quisiera llegar pues para el norte, espero hacerlos bailar a los norteños con nuestro Santiago y los Guaylas. Con fe, Mari, con fe. Que ya saben, amigos del norte, llamen, apunten la placa Mariflor para que puedan bailar y gozar. Y Mari, cuéntanos también, aparte de cantar, ¿a qué se dedica o qué talento tiene? Mariflor Gómez es multifacética. Soy cocinera, soy costurera. Si hablamos de deporte, el fútbol, el vóley, así que amiga, hago de todo y hasta el día de hoy pues Mariflor Gómez sigue siendo comerciante, siempre vendiendo mi vino Tres Amores, el pisco Cuerpo Soltero, así que vamos a trabajar un poquito de todo, tiene que chorrear de distintos lados. Oye, Mariflor es a 1000 oficios, amigos. ¿Cuáles son las pequeñas o grandes dificultades que ha tenido hasta el día de hoy? Bueno, en los primeros días cuando empecé a salir a cantar era los nervios, ¿no? Que se me ponía piel de gallina cuando veía bastante público. Eso fue superando y cuando alguien me criticaba, me abstenía a hablar o decir y temía decirlo, ¿no? Pero todo eso fue poco a poco superando porque entendí que no a todos vas a gustar, entendí que una artista expuesta a todas, hay que recibir los comentarios positivos y los destructivos, pues analizando hay que poner un costado, ¿no? Entonces he empezado a trabajar mi autoestima bastante, hoy en día pues ya nada me importa, nada me interesa, lo que digan, lo que hablen, lo hago con bastante respeto y cariño nuestras canciones y vamos a caminar adelante. Mari, qué bonito, de verdad, como dice, amor propio es lo primero y los demás en segundo lugar. Claro que sí, Mari, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? No sé, a ver tu edad, que nos comentes un poquito. Ahorita, no sé, yo lo calculo 25 años o hasta menos, no sé, chicos, a ver, ahorita que Mariflor nos cuente cuántos años tiene. Estoy en la edad de Cristo. Espero no me claven este año. Un aprox, ¿lo quiere decir o se abstiene? De Cristo, ¿cuántos años tenía cuando le han crucificado? Ya te dije todo, ¿no? Para los que no saben, investiguen, chicos. Sí, vayan al YouTube. Mari, ¿qué fecha es su cumpleaños para ir con nuestra torta? Los bellos del folclore tiene que ir, no sé, ¿se compromete? Nuestro camarógrafo, por favor, ¿eh? Soy Géminis, amiga de mi signo, soy Géminis y mi cumpleaños en el Día del Padre, 16 de junio. Ya estamos a vísperas, Mari, va a haber artistas, orquestas, no sé, cuéntanos. La verdad no sé, lo que haya siempre he pasado en casita o trabajando también en algunas veces, pero no sé lo que vendrá este año, no sé, no podría decir nada. Cariño es cariño, el quien quiere llevar lo lleva y ella recibe con brazos abiertos. Bienvenido todo lo que vengan, chanchito, pollito, también voy a recibir. No, Mari, chanchito, pollito, no, yape, mentira. Ahí voy a tener el QR. Ay, qué bonito. Mari, todos nuestros amigos, los chicos, si es que no sean sapos, pero igual preguntan, estado civil, soltera, casada, divorciada, en busca. Un poquito de todo para tener experiencia, pues chicos. Un poquito de todo. ¿Su corazoncito ya está ocupado o todavía? Mi corazón ama a todo mi público lindo, quienes aman y quieren mis canciones, así mismo también. Los quiero, los adoro a todos los sonjuchas. Sonjuchas, repórtense. Mariflor ama a todos, así es que no hay desigualdad. Mari, cuéntanos, ¿de quién heredó su talento como artista? ¿O eres la única? Cuéntanos un poquito. No, pues lo que se hereda no se hurta, amiga. No, mi abuela paterno era cantora nativa en mi pueblo, así que he salido pues a ella. Qué bonito, Mari. Mari, cuéntanos, ¿cuántos trajes ya tiene? ¿Cuántos vestuarios, colores? ¿Qué año, este año, qué color está de tendencia? Bueno, este año vamos a lucir para mi aniversario color agua marina,
que nos va a vestir pues la bordaduría Nati como todos los años. Y bueno, en cantidad de vestuario, como me preguntabas, pues tenemos una variedad de colores, ¿no? Creo que tenemos más de 50 colores ahí, así que todos los años pero renovamos. También nos cansamos de seguir usando el mismo color, el mismo modelo, así que siempre renovamos de distintos colores. Mari, me gustó este color, yo quiero que des una modeladita, a ver, una vueltecita, ahí está. Bonito, bonito, bonito. Yo también ya voy a disfrazarme tal cual en el aniversario en el gigante complejo Angaray. Claro que sí. Mari, cuéntanos sobre tu aniversario. ¿Qué preparativos ya tiene hasta el momento? Mi invitación va para todo el Perú. El día domingo 12 de mayo los espero, amigos, para poder celebrar mi 6º aniversario con orquestas, artistas y el festival gastronómico único en la carretera central con Mariflor Gómez. Nos vemos domingo 12 de mayo en el gigante complejo Angaray. Así es, Mari. Cuéntanos en tus carteleras qué artistas van a estar ese día. Por primera vez llega Osito Pardo, Sonia Morales, Los Chapis, Su Andino para bailar y gozar, Suma Juaita de Tayacaja, Eder Limailla, Clara Luz, Irma Quispe y muchas artistas más que nos están acompañando. ¿Desde qué hora se estará aperturando, Mariflor? Cuéntanos un poquito. Las puertas de Angaray se abre pues a las 10 de la mañana con un gran pasacalle impresionante. Asimismo, la feria gastronómica también para las 11 de la mañana, como es ceviche de trucha, chicharrón de trucha, el riquísimo yuyu picante, la pachamanca a la tierra, la caja china, chancho a la caja china, el caldo de mote y chazapaya, así que una variedad de platos para todas las mamitas que celebran su día. Una vez al año no hace daño, así que no seas tacaño, hijo o esposo, ven a celebrar con Mariflor Gómez y con las 6 poderosas orquestas. Mariflor, también nos cuentan lo mejor, el público nos pregunta cuánto estará la entrada o dónde vamos a conseguir o dónde se va a comprar, en la puerta, no sé, cuéntanos un poquito. Para los fans gratis, para las mamás totalmente gratis, hasta el mediodía gratis la entrada y sobre todo pues si quieren adquirirlo pueden ingresar a la página de Baupe para poder adquirirlo, sus entradas, y también en la puerta se estará vendiendo. Un precio cómodo, estándar para todos los fans que me quieren y me adoran. Al alcance de su bolsillo, claro que sí, Mari. Déjanos tu número de contratos, apunta la placa que nos falta. Los números de contratos aquí en la pantalla: 999-628107, 942-4684-29. Gracias, amigos, gracias. Ahora sí, gracias a ti, Mariflor, a todos nuestros seguidores de la página digital Bellas del Folclor, y nos vemos. Es de madrugada, sigo de la mañana y sigo bailando con mis amigas. Las envidiosas me andan criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. ¿Cómo dice? Y yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre. Por eso me divierto cuando quiero. No pido a nadie, no molesto a nadie, porque mi cerveza con mi dinero. Y yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre. Por eso me divierto cuando quiero. No pido a nadie, no molesto a nadie, porque mi cerveza con mi dinero. Soltera, yo me bailo.